Bienvenidos y bienvenidas. En lo que sigue, me gustaría que reflexionáramos en torno al concepto de intimidad corporal. Vamos a abordar este concepto no solo desde un plano teológico o filosófico, que es de donde tradicionalmente procede, sino que vamos a abordarlo también desde un plano pedagógico, es decir, para ver las implicaciones y el potencial que tiene este concepto para la pedagogía. La justificación de recurrir a este concepto es muy sencilla. Simplemente basta con observar la era contemporánea que vivimos en la cual los procesos de alienación, o dicho de una forma más técnica, los procesos de extimización, están consiguiendo que las personas cada vez tengamos menos espacio de reflexión, de recogimiento o de replegamiento sobre nosotros y nosotras mismas para producir ese pensamiento crítico, esa reflexión sobre la realidad. Para observar y explorar este concepto, vamos a referirnos a las aportaciones de dos autores y una autora. En primer lugar, abordaremos el concepto de antropotécnica, tal y como la propone el filósofo alemán Peter Sloterdijk. En segundo lugar, nos referiremos a la metodología o el método que desarrolló Simone Ramain, una pedagoga francesa que incomprensiblemente ha caído en el olvido del acervo pedagógico histórico. En último lugar, nos referiremos a el pensamiento de Jesús Coní, recientemente nombrado doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca, quien directamente abordó este concepto y sus dimensiones filosóficas. Como hemos mencionado, nos referiremos en primer lugar al pensamiento de Peter Sloterdijk. En concreto, vamos a trabajar sobre su concepto de antropotécnica, un concepto que, si bien está diseminado a lo largo de toda su obra, podemos encontrarlo con mayor desarrollo en esta obra, Has de cambiar tu vida. El concepto de antropotécnica nos remite a todo ese conjunto de prácticas ejercitantes que constituyen al ser humano y que tienden a su perfectibilidad. Es decir, a través de estas prácticas, lo que hace el ser humano es perfeccionarse progresivamente. Es interesante notar como un componente esencial de esta antropotécnica va a ser un punto de fuga hacia el ascetismo, es decir, un punto de fuga hacia esa soledad, hacia ese recogimiento que nos permite el replegarnos sobre nosotros y nosotras mismas para establecer un diálogo interior, para establecer una reflexión crítica sobre la realidad. Esta noción de ascetismo la encontraremos, por supuesto, en obras como Extrañamiento del mundo y en algunas otras. Y es interesante notar, como en otras obras menores, provenientes de conferencias como esta, Muerte aparente en el pensar, Peter Sloterdijk seguirá incidiendo en la necesidad de ese aislamiento, de ese extrañamiento del mundo, de ese recogimiento, de esa soledad necesaria para pensar, no para pensar de cualquier manera, sino para pensar profundamente. En el marco que plantea Sloterdijk es sencillo ver cómo la antropotécnica por excelencia sería la educación, es decir, ningún otro dispositivo social nos permite transmitir o infundir una serie de valores con la eficacia que lo hace la educación. Por tanto, establecemos que el dispositivo por excelencia de la antropotécnica es el dispositivo educativo. Ahora bien, para que ese acto educativo llegue a buen término o llegue a un término provechoso para el individuo, son necesarias una serie de condiciones. Estas condiciones de posibilidad, como decíamos, para que se produzca con efectividad el acto educativo, las definió muy bien Simone Ramain. Como les decía al inicio de la comunicación, Simone Ramain fue una pedagoga francesa que trabajó entre los años 50 una metodología derivada de una experiencia propia. Simone Ramain tenía problemas de salud, en concreto una meningitis que le dejó una serie de secuelas sobre las cuales ella tuvo que sobreponerse para poder llevar una vida normalizada. Lo interesante es que a partir de esa experiencia propia, Simone Ramain va a derivar toda una metodología que se puede aplicar a diferentes colectivos, ya que trabajará con colectivos en riesgo de exclusión, con colectivos con diversidad funcional, con una serie de, incluso con niños y niñas, demostrando que su metodología pues, podía ser aplicable a diferentes escenarios. Es interesante notar también cómo la metodología Ramain parte de una experiencia antropotécnica radical, es decir, conviene insistir en que Simone Ramain primero puso en marcha su método con ella misma y posteriormente, haciendo unas modificaciones, lo generalizó a otros colectivos. Simone Ramain tiene una obra no demasiado extensa, yo tengo una pequeña biblioteca de sus publicaciones, algunas son obras colectivas, pero sí que dejó, junto a Germaine Fajardo,
que fue su colaborador principal, sí que dejó una serie de premisas y de fundamentos para desarrollar su método. Lo interesante de Simone Romain es que trabajó muchísimo los apartados que tienen que ver con la atención, es decir, ella tenía que sobreponerse a las lesiones derivadas de la meningitis y por tanto tenía que trabajar mucho su concentración en los primeros trabajos que tuvo, por ejemplo, en una fábrica textil. De este modo, lo que defiende Simone Romain es que ese proceso de atención solo se puede materializar cuando la persona está realmente concentrada sobre sí misma, está de algún modo abstraída de su medio exterior y centrada en controlar los movimientos de su cuerpo, controlar sus reacciones para ajustarse a las necesidades eventuales que tenga el trabajo que estemos llevando a cabo. Por tanto, en Simone Romain va a ser muy necesario ese diálogo íntimo, ese proceso de replegamiento para abrirnos al saber. Ella va a defender que es mediante el proceso de una atención profunda que el individuo resta abierto para el conocimiento, para el saber. Vamos a referirnos a la obra de Jesús Coni, quien, como les decía, pues tiene un libro en particular dedicado a este tema y diversos artículos en revistas, en la cual está trabajando el concepto de intimidad corporal. Jesús Coni retoma esta tradición de intimidad corporal a partir, por ejemplo, de la razón digestiva de Nietzsche, el raciovitalismo de Ortega y Gasset y, por ejemplo, la propuesta de una inteligencia sintiente de Xavier Zubiri. En efecto, como estamos mencionando, la intimidad corporal sería esa capacidad que tiene exclusivamente el ser humano, ya que en otros animales no existe esta capacidad de replegarse sobre sí mismo y, como diría Ortega, tratar de trazar un plan de acción contra la resistencia de las cosas o un plan de acción para abordar la realidad que nos rodea, nuestra circunstancia. Para Jesús Coni, como lo era para Romain y para Sloterdijk, es necesario ese replegamiento si queremos ejercer un pensamiento y una reflexión profundas que produzca un conocimiento útil. Por tanto, el objetivo de esta comunicación era simplemente destacar la necesidad de volver a esos estados transitorios y temporales de replegamiento, de recogimiento, en resistencia contra los procesos extimizantes que se dan en la actualidad. Extimizantes, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, a través de los medios de comunicación, a través de las tendencias alienantes de la sociedad. Debemos plantear como resistencia a eso un proceso, un ejercicio de intimidad corporal, un ejercicio de replegamiento y de reflexión interior. Es cierto que la extimidad, al menos tal y como la definieron Lacan y Miller, es un proceso necesario para la educación. Es decir, en última instancia, la educación es un proceso dialógico, al menos de diálogo entre el individuo y su medio, pero en gran parte un proceso de diálogo entre individuos, entre personas. Por tanto, es necesaria mantener una mínima parcela de extimidad en la educación, es decir, una mínima parcela en la que el individuo se vierte hacia el exterior y se inunda de lo que hay en el exterior, pero no debemos dejar de lado esta idea de la intimidad corporal porque realmente hay momentos en los cuales el proceso formativo, el proceso educativo o cualquier proceso de adquisición de conocimiento pasa, en efecto, por ese recogimiento interior y por ese disfrute y por esa experimentación de la intimidad corporal. Sin más, les invito a seguir pensando en este concepto. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.